Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Satisfacción en riqueza mundana si se niega al Salvador. Esta vida es solo un sueño terrenal cuando andamos sin su amor. 30 piezas de plata dieron por Jesús. 30 piezas de plata por el quien es la luz. Tengo culpa de su muerte cruel y te ruego
mansión de mármol dejó mi Redentor por salvar al hombre vil. Mas yo despreciaba su incomparable amor, fui hundido en males 1030 piezas de plata dieron por Jesús. 30 piezas de plata por el quien es la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel, y te ruego, Dios, me perdones por ser tan infiel. Gracias, Jesús, por morir en aquella cruz. Si no fuera por ti, no tendría ni paz ni luz. Te doy gracias, Señor, por salvarme tal como soy. Sigo sin comprender razón de tu gran amor. No tengo las palabras para describir tu gloria y majestad desde principio a fin. Solo puedo decir, todo es por tu gracia. Radio Bautista El Faro, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo, la estación de bendición. Gracias, Señor, por salvarme tal como soy. Sigo sin comprender
Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda el hermano Alfredo Uc y una vez más, como cada martes por la mañana, estamos aquí listos para el programa La Verdad que te hace libre todos los martes a las 10 de la mañana. Gracias, hermanos, por sintonizarnos una vez más, por decidir tomar de su tiempo para nosotros, para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Gracias a Dios que ya desde hace algunos meses hemos tenido este programa, La Verdad que te hace libre, y en lo personal a nosotros nos ha sido de mucha bendición tener este tiempo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El programa La Verdad que te hace libre tiene un solo propósito, y el propósito es traer la verdad de la palabra de Dios. Solamente hay una verdad que nos trae libertad, y esta verdad es la verdad de su palabra. Y bueno, hermano, gracias a Dios que tenemos su palabra. Y bueno, les mandamos un saludo, hermanos, desde el otro lado del mundo, desde Tailandia. Estamos aquí transmitiendo aquí en la noche ya, ¿verdad? En Tailandia, gracias a Dios, en la ciudad de Chiang Mai. Hemos estado bien, gracias a Dios, hermanos. Dios nos ha permitido ver su misericordia, a pesar de tantas cosas que están pasando alrededor del mundo. Dios nos ha cuidado, y hermanos, estamos aquí siguiendo adelante, trabajando para el Señor. Y bueno, pues gracias a Dios, hermanos, por quienes oran por nosotros, y gracias a Dios por quienes están enviándonos mensajes para preguntar cómo van las cosas por aquí en Tailandia. Igualmente, hermanos, oramos por quienes conocemos allá del otro lado del mundo, en América. Y bueno, estamos contentos porque sabemos que mientras estemos en sus manos, mientras seamos estemos cubiertos por sus alas, sabemos que estamos seguros. Y bueno, esa es la bendición de quien es parte, ¿verdad?, del pueblo de Dios, quien es hijo de Dios. Y bueno, hermanos, pues como cada semana hemos estado aquí estudiando, ¿verdad?, en La Verdad que te hace libre. Hemos estado estudiando el Salmo 119 y hemos estado estudiándolo en secciones. Y bueno, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, igualmente en esta mañana. Y bueno, hermanos que nos están viendo, si usted quiere mandarnos un saludo, si usted quiere escribir un mensaje, decir de dónde nos está escuchando, y bueno, pues será de mucha bendición. Podemos leer sus mensajes. Mándenos un mensajito, mándenos un saludo. Y los hermanos que ya lo hicieron, muchísimas gracias, hermanos. El hermano Gerardo está leyendo sus mensajes, y estará leyendo sus mensajes también después de terminar la enseñanza. Y hermanos, pues gracias por quienes toman el tiempo de escucharnos semana a semana, por quienes comparten, por quienes están estudiando con nosotros en el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes, hermanos. Les mandamos un cordial saludo, y bueno, esperamos que se encuentren bien. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles en muchos aspectos, y bueno, esperamos en el Señor que usted, hermano, y yo podamos ver el propósito de Él para nosotros en estos tiempos y a través de estas cosas que están pasando. Y bueno, vamos a entrar a la enseñanza el día de hoy, en esta mañana, hermanos, y vamos a hablar hoy acerca de la sección que se llama Yod, ¿verdad?, aquí en el Salmo 119. Recordamos que el Salmo 119, hermanos, está dividido en secciones, y tenemos varias partes, ¿verdad?, acorde a las letras del alefato hebreo, ¿verdad?, de las letras del hebreo. Y bueno, hemos estado estudiando una por una. Recordamos, como cada semana, rápidamente lo digo como repaso, como cada semana lo decimos, ¿verdad? En el Salmo 119, la base de todo la encontramos en el principio, ¿verdad? Recordamos que la Biblia dice que Dios nos dice el final desde el principio, ¿verdad? Así como podemos ver desde el principio, desde Génesis 1:1, el mensaje del Evangelio del Mesías muriendo en la cruz por nuestros pecados, podemos encontrar igualmente, hermanos, en el principio de este Salmo, ¿verdad?, el propósito de lo que se está escribiendo en el Salmo 119. Y bueno, vamos a mirar lo que dice aquí en esta sección de este Salmo, y mire lo que nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y bueno, el propósito de este pasaje es hablarnos acerca de la ley de Dios, hablarnos acerca de la palabra de Dios escrita para nosotros. Sabemos que en este Salmo cada versículo
excepto parece que 2 versículos nos hablan de la palabra de Dios en diferentes maneras, ¿verdad? Nos lo menciona como la ley de Dios, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, y bueno, los mandatos de Dios en general, ¿verdad? Versículo a versículo. Pero esto la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que esto es un camino, ¿verdad? Es el camino. Recordamos que solamente hay un camino, primeramente para salvación, y después, ¿verdad? Tenemos que tomar su camino, que es el camino de la obediencia a Dios, ¿verdad? Y obviamente este salmo no está hablando precisamente de la salvación, pero de alguien que ha venido a la fe, alguien que ha creído, alguien que cree que es parte, que es pueblo. ¿Cómo puede, verdad, someterse a este camino que la Biblia dice que es el camino de la ley de Jehová? No hay un camino nuevo. Dios no hizo un camino nuevo y cerró un camino porque no funcionó. Siempre, ¿verdad? Dios tiene un solo camino para su pueblo y es el camino que todos debemos de seguir. Es el camino de la ley de Jehová. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos enseña aquí, ¿verdad? Hemos estado viendo sección por sección cómo Dios nos da consejos, ¿verdad? Y le hemos titulado a estas enseñanzas consejos que traen resultados. Y vemos aquí, hermanos, que son los consejos de Dios. No son los consejos del hombre. Los consejos de Dios son los que nos pueden traer resultados, ¿verdad? Y qué mejor que el salmista, ¿verdad? Que nos da consejos acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Que nos traen resultados, ¿verdad? Vamos a mirar la sección de hoy, que es del versículo 73 al versículo 80, ¿verdad? Aquí nos habla de la parte Yod, ¿verdad? Ahora, en esta letra, ¿verdad? Del alefato hebreo, esa letra del hebreo, ¿verdad? Es la más pequeñita, ¿verdad? Parece como una comita hacia arriba, ¿verdad? Si usted la ha mirado en algunas palabras en hebreo, ¿verdad? Es una letrita pequeña, ¿verdad? Pero tiene un significado tremendo, ¿verdad? Vemos varias palabras importantes en la Biblia, en hebreo, que empiezan, ¿verdad? Con la letra Yod, ¿verdad? Por ejemplo, como la palabra Israel. Por ejemplo, como la palabra, el nombre de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Judá, ¿verdad? Muy importante también, ¿verdad? El nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, ¿verdad? Y luego vemos, por ejemplo, el nombre de Dios, ¿verdad? Escrito de YHVH, Yod-Heh-Vav-Heh. Y vemos, diferentes palabras muy importantes, ¿verdad? Con las que empieza Yod, ¿verdad? Y vemos el significado. Si investigamos acerca del significado de esa letra, recordamos que cada letra del alefato hebreo tiene un significado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos el significado, ¿verdad? De que es también muy importante, ¿verdad? Que hace referencia a la mano, ¿verdad? A la mano y a la mano de Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos también ver si estudiamos, ¿verdad? El significado de Génesis 1:1 en el hebreo, ¿verdad? Primero, el hebreo antiguo, ¿verdad? Vamos a encontrar el mensaje del evangelio y vemos esta pequeña letra, ¿verdad? Como símbolo de la mano de Dios, ¿verdad? O lo que Dios hizo, ¿verdad? En la cruz con Jesús, ¿verdad? Y luego vemos que también, ¿verdad? Esta letra es el valor numérico de esta consonante, por decirlo así, es el número 10, ¿verdad? Y vemos en la Biblia muchos ejemplos acerca del número 10, ¿verdad? En la palabra de Dios, un número muy importante y con mucho significado en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, esta letra es muy importante, ¿verdad? Y bajo esta letra, el Señor Dios nos deja, ¿verdad? Consejos para que podamos seguirlos, ¿verdad? Recordando que Dios, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Quien nos dio esta palabra para que podamos someternos a ella. Y vamos a empezar con el versículo 73 de esta sección de Yod, ¿verdad? Y vamos a empezar. Y la Biblia dice en el versículo número 73, dice la palabra de Dios así. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Seguramente, hermanos que nos escuchan, que todo hijo de Dios, todo cristiano, tiene algo, ¿verdad?, en su vida que necesita aprender, que aún no ha aprendido, ¿verdad? Recordamos que la palabra de Dios es inmensa, ¿verdad? Tantas cosas que hay, ¿verdad? Hay tantos mandamientos que Dios nos ha dado para que podamos someternos a ellos, ¿verdad? No solamente es ama a Dios y ama a tu prójimo a la manera en que tú lo entiendas, está bien, ¿verdad? Esto ha generado mucha confusión hoy en día en diferentes grupos cristianos, ¿verdad? Hoy en día vemos, ¿verdad?, el pecado entrando en toda su extensión, la puerta abierta al pecado en muchas llamadas iglesias,
por el mal entendimiento de decir que en el pacto nuevo en que estamos, solamente es importante amar a Dios y amar a tu prójimo, y para cada quien significa algo diferente, ¿verdad? Entonces, esto ha dado pie a que se acepten muchas clases de pecados en las iglesias, al grado de que vemos, ¿verdad?, personas enseñando la palabra de Dios que están viviendo, ¿verdad?, en pecados, ¿verdad?, abiertamente declarándolos como algo que Dios acepta, ¿verdad? Y es algo muy triste y muy tremendo, y es algo muy aterrador el mirar cómo hoy en día quienes se dicen llamar cristianos, ¿verdad?, han tomado los mandamientos de Dios, ¿verdad?, como algo simplemente que tiene que ver con que tú ames y tú aceptes cualquier cosa, ¿verdad?, y tú estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero mire, hermano, que no cabe duda que tenemos que entender, ¿verdad?, que hay tantas cosas que no hemos aprendido, ¿verdad?, en cuanto a sus mandamientos. El salmista está empezando en este versículo diciendo: yo estoy seguro, yo sé que tú me has creado, yo sé que tú me formaste, yo sé que tú eres mi creador, ¿verdad? Y tú eres sabio, tú eres un Dios sabio, que tú sabes lo que haces, eres poderoso, y por tal razón yo te pido que tú me hagas entender para que yo pueda aprender tus mandamientos. Hermanos, miren, no podemos decir yo lo sé todo, ¿verdad? Yo creo que ha habido tiempos en mi vida personalmente en que yo me he dado cuenta de que hay cosas que yo nunca las consideré como pecado, y hoy en día yo he visto en la palabra de Dios que Dios les llama pecado, ¿verdad? Que en un tiempo, ¿verdad?, Dios trajo ira con su pueblo por lo que hicieron, ¿verdad? Y ahora podríamos considerarlo como que no es pecado. Pero miren, hermanos, que lo que para Dios es pecado en un principio, para Dios es pecado hoy, porque Él no cambia. Entonces, hermano, tenemos que orar a Dios y tenemos que pedirle, hermano, que Él nos ayude a poder, ¿verdad?, abrir nuestros ojos a su palabra. Recordamos el versículo, ¿verdad?, en este salmo que dice: abre mis ojos, ¿verdad?, y miraré las maravillas de tu ley. Mire, hermano, que no cabe duda que tenemos que abrir los ojos, ¿verdad?, y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entender sus mandamientos y a mirar qué maravillosa es la ley de Dios, que tiene mandamientos para nosotros, ¿verdad? Hoy en día entendemos, ¿verdad?, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tal vez podríamos pensar, ¿cómo podemos hacer esto? Pero mire, entendamos, ¿verdad?, el concepto, lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad?, siempre que Él habló acerca de un mandamiento, qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, y cómo yo puedo aplicar ese mandamiento hoy en día para mi vida. Entonces el salmista diciendo: ayúdame a entender, tú eres sabio, tú me creaste, ayúdame a entender tus mandamientos. Y es algo que podemos orar, hermanos, podemos pedirle: Señor, ayúdame a entender qué cosas hay en tu palabra que yo no les he dado la importancia. ¿Qué mandamientos tú me has dado? ¿Verdad? ¿Qué mandamientos tú has dado a tu pueblo? ¿Verdad? Que yo no he tomado como algo importante. El salmista dice: tú me hiciste, tú eres sabio, tú eres Dios, tú eres creador. Yo confío en ti. Y ahora te pido que tú me ayudes a entender, ¿verdad? A entender y aprenderé tus mandamientos. Mira, hermano, que necesitamos aprender más de sus mandamientos. Necesitamos entender y aprender los mandamientos de Dios. A veces los entendemos mal y a veces decimos, ¿verdad?, esto que Dios mandó no es importante, ya no es para mí, ya no es para mi tiempo, o esto es para los judíos, o esto es para esto y es para lo otro, y malentendemos y decimos esto y lo otro, y no entendemos, ¿verdad?, y no aprendemos sus mandamientos porque tenemos pretextos para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Dios ha dado mandamientos a su pueblo para que los sigamos, para que nos sometamos a ellos, y deberíamos, hermanos, tener el corazón dócil para decir: si es lo que Dios quiere para mí, lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántas personas tal vez Dios les ha llamado, ¿verdad?, a servir a Dios, tal vez en el campo misionero o en alguna área, ¿verdad? Y es un mandamiento de Dios, ahí está el mandamiento escrito, ¿verdad?, que vayamos a las naciones, ¿verdad? Y Dios te ha dado a ti esa carga, ¿verdad? Ese mandamiento lo has tomado y lo has entendido, ¿verdad? ¿Y cuánto de nosotros, ¿verdad?, hemos rechazado, ¿verdad?, el mandamiento de Dios? Y en muchas áreas de la vida cristiana, hermanos, hemos rechazado y hemos malentendido sus mandamientos, y muchas veces podemos tener el pretexto de decir: pues es que yo no lo veo así, es que yo no lo entiendo así, cuando no se trata de lo que yo veo o lo que yo entiendo, sino se trata de lo que Dios dice, ¿verdad? Y muy evidentemente cómo Dios tuvo ira contra aquellos, ¿verdad?, en casos a veces, ¿verdad?, que
no guardaban su palabra, sus mandamientos, ¿verdad? Y Dios no puede cambiar en cuanto a esas cosas. Entonces entendemos, hermanos, que necesitamos, ¿verdad?, pedirle al Señor, ayúdame a entender tus mandamientos, ¿verdad? Tal vez estamos batallando con un pecado y hemos creado un pretexto, ¿verdad? Y hemos malentendido sus mandamientos y hemos creado un pretexto a eso, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es tiempo de que pidamos al Señor que nos ayude a entender, ¿verdad?, y a aprender sus mandamientos. Siguiente versículo nos dice la Biblia así, versículo 74. Mire que dice ahí la Biblia: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Mire versículo 75, bueno, vamos a dejar ahí 74 nada más. Y los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y eso nos habla, hermanos, acerca de la alegría, ¿verdad? De ver a alguien que realmente está en la verdad. De alguien que realmente está en la verdad. Lo que debería de ver en nuestros corazones es un gozo y un corazón, una alegría, ¿verdad?, de aquellos, por aquellos que están en la verdad. Recordamos, ¿verdad?, una de las cartas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, cuando dice: mucho me gocé, ¿verdad?, ver que tus hijos andan en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La Biblia dice en Salmos, el mismo salmista escribió qué era la verdad. La Biblia dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Entonces deberíamos de regocijarnos y deberíamos de tener alegría en el corazón. Deberíamos de tener gozo, ¿verdad? Alegrarnos. Si tememos a Dios, ¿verdad?, cuando vemos, ¿verdad?, a otros que están en la verdad. Es maravilloso ver lo que el salmista escribe, tantos consejos tan pequeños, ¿verdad?, que tal vez decimos, pues no se ven, no se escucha muy importante, o tal vez los pasamos por alto, pero hay tanta verdad en cada parte de la palabra de Dios, en especial en este salmo que estamos estudiando el día de hoy y en estos días, ¿verdad? Vemos que línea por línea encontramos tantas verdades tan tremendas de la palabra de Dios. Mire, versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando leemos, hermanos, la ley de Dios, encontrada de Génesis, ¿verdad?, hasta Números, ¿verdad?, perdón, hasta Deuteronomio, ¿verdad?, y luego encontramos, ¿verdad?, cómo Dios a través de los tiempos nos explica la verdad de su palabra, ¿verdad?, a través del Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesús afirmando las verdades del Padre, ¿verdad?, enseñando, ¿verdad?, y no quitando, sino afirmando lo que es, y quitando tradiciones de hombres, enseñanzas falsas que se habían añadido a la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad?, y enseñando la verdad de lo que realmente es la ley de Dios, lo que realmente significa la ley de Dios. Vemos, hermanos, cómo la Biblia entera, ¿verdad?, nos afirma, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo vemos, hermanos, a través de toda la Biblia que los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Que Dios es un Dios justo en sus juicios. Cuando hablamos de sus juicios, estamos hablando de su palabra, de lo que Él dio como el juicio, ¿verdad? Es lo que se debe de hacer y es lo que no se debe de hacer. Ese es el límite, ¿verdad? O aquí tú puedes pasar y tú puedes ir y puedes correr, pero aquí no. Y vemos que sus juicios son justos. Cuando vemos en los mandamientos de Dios, hermanos, que Dios nos dice, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, es un juicio justo de Dios. Y deberíamos entender que Dios nos da sus juicios porque Él nos ama. Cuando leemos en la Biblia acerca de que no hagamos imágenes, ¿verdad?, de Dios, entendemos que son juicios justos y que Él nos ha dado, hermanos, porque Él nos ama. Y debemos de entender, hermanos, que sus juicios son justos, ¿verdad? Y cuando leemos, por ejemplo, acerca de otro mandamiento, leemos acerca del día de reposo que Dios nos ha dado, sabemos que esos juicios son justos. Cuando leemos que Dios dice no matarás, ¿verdad? Y leemos, ¿verdad?, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando dice Dios que ames a tu prójimo, que aún sea aquel que te odia, que tú le ames como Cristo mismo lo reafirma, ¿verdad? Sabemos que son juicios justos, ¿verdad? Cuando el Antiguo Testamento nos dice que ojo por ojo y diente por diente, y Jesús lo explica, el significado que siempre ha tenido, lo explica Jesús en el Nuevo Testamento, entendemos que los juicios de Dios son justos, ¿verdad? Y entendemos que su palabra es pura, ¿verdad? Y los juicios de Dios no son justos desde un tiempo en adelante, sino siempre,
¿verdad? Recordamos que su palabra permanece para siempre en los cielos, y desde que está en los cielos, ¿verdad? Hasta que y empezó a ser dada en la tierra, desde un principio sus juicios son justos, ¿verdad? Y su palabra es justa, ¿verdad? Y sus mandamientos son perfectos, ¿verdad? Y la Biblia dice que el salmista dijo: conozco que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Mira, hermano, que su palabra nos reprende. Su palabra nos enseña y nos trae aflicción cuando estamos mal, ¿verdad? Incluso el castigo, ¿verdad?, que trae sus mandamientos por desobedecerlos, ¿verdad?, nos aflige, ¿verdad? Recordamos que la ley de Dios tiene 3 propósitos. Primeramente, ¿verdad?, en el concepto de la salvación, enseñarnos el pecado. Y esto el apóstol Pablo lo habla mucho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos da el concepto, ¿verdad?, de que la ley no te puede salvar, pero no dice que es el único concepto, no es el único propósito de la ley de Dios, ¿verdad? Pero nos dice que también, ¿verdad?, podemos servir a Dios con su ley. Entonces tenemos que la ley de Dios nos enseña el pecado y nos demuestra que no podemos ser salvos por ella, ¿verdad? Más que sí podemos ser salvos, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Segundo, nos muestra que si obedecemos sus mandamientos, nos trae bendición. Podemos ser bendecidos si obedecemos a sus mandamientos. Recordamos que adulterio en el Antiguo Testamento era apartarse de la ley de Dios, ¿verdad? Y seguir a los dioses falsos, ¿verdad? Y dejar su ley. La senda antigua es seguir la ley de Dios, ¿verdad? Que nunca se aparte de tu boca, ¿qué? El libro de la ley de Dios, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad?, que en el nuevo pacto Dios quiere poner su ley, su misma ley en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? En tu corazón, perdón. Entonces trae bendición el hacerlo, ¿verdad? Dios no cambia. No es que ahora si tú lo haces trae maldición. No es que ahora si tú lo haces es adulterio. No, para nada, ¿verdad? Su palabra dice que trae bendición cuando lo obedecemos y maldición, ¿verdad?, cuando la desobedecemos, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, alguno podría pensar que es al revés. Si tú obedeces la ley de Dios, trae maldición, y si la desobedeces, trae bendición. Qué triste sería eso. Pero mire, hermanos, sus juicios son justos. ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿verdad? Y nunca dejarán de ser justos, ¿verdad? Y Dios nos dice: si tú desobedeces mi palabra, esto traerá consecuencia. Desobedecer trae maldición. Para el inconverso, ¿verdad? Le trae juicio, ¿verdad? Que es el juicio eterno, ¿verdad? Es la maldición de la ley. Eso quiere decir la maldición que trae desobedecer la ley sin Cristo, ¿verdad?, en pecado, sin la salvación, y es el castigo eterno del infierno. Pero aquel que ya ha venido, ¿verdad?, a Cristo, entonces, ¿verdad?, sabemos que si desobedecemos, nuestro castigo no será tal vez el juicio eterno, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, sabemos que tenemos consecuencias por el pecado, ¿verdad? El pecado trae aflicción, ¿verdad? La consecuencia del pecado, el quebrantar su ley, trae castigo. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que conforme a su fidelidad, Él le había afligido. Y claro, hermanos, que entendemos que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el pecado trae un castigo y el pecado trae aflicción, pero entre el castigo de Dios podemos encontrar la misericordia de Dios, podemos encontrar la fidelidad de Dios. Ahora entendemos, hermanos, que podemos decir, bueno, conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno, Dios es fiel y Dios no me va a castigar, ¿verdad?, como yo debería. Claro que sí es cierto, ¿verdad? Dios es misericordioso. Pero recordamos, hermanos, que del otro lado de la moneda también, conforme a su fidelidad, Él nos aflige. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que a veces lo entendemos mal, cuando la Biblia dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Y decimos, no importa, ¿verdad?, que hagamos pecado, Dios es fiel. Bueno, sí, Él es fiel en la salvación, pero muchas veces tomamos ese pasaje como que, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, voy a caer en mi pecado, o no, otra vez no de esta manera, ¿verdad?, pero decimos, yo caigo en pecado y Dios es fiel, ¿verdad? Pero lo que dice ahí, hermanos, es que Dios es fiel a lo que Él es. Dice que Él es fiel, ¿verdad? Y Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Si Él es un Dios que castiga el pecado, Dios es fiel y Él no va a negarse a sí mismo. Por eso dice que si nosotros le negáremos, Él nos va a negar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Él es fiel también a lo que Él es, a los atributos de Él. Y Dios no tolera el pecado, Dios castiga el pecado porque Él es fiel a lo que Él es. Él no puede negarse a sí mismo, y si le negamos, la Biblia dice, bueno, algo va a suceder. Si pecamos, algo va a suceder porque Él es fiel a lo que Él es y Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Leamos ese pasaje
cuidadosamente y nos vamos a dar cuenta que también, hermanos, significa esto, ¿verdad? Que si caemos en pecado, no es que Dios va a dejar pasar tu pecado por alto, porque Él es fiel, ¿verdad? Y Él es amor y Él no te va a hacer nada. Tarde o temprano, recordamos, el pecado trae consecuencias. Entonces no juguemos con el pecado, ¿verdad? Y sabemos que gracias a Dios, que si somos castigados, tendremos su misericordia, hermanos, porque Él es un Dios de misericordia. Mira que dice el versículo siguiente, el versículo número 76. Dice, y vamos a leer el versículo 76 y 77. Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. Dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, porque tu ley es mi delicia. Yo creo que, hermanos, debería haber un día en nuestras vidas en que de que lleguemos al punto de que la ley de Dios sea nuestra delicia. Si leemos la Biblia acerca del reino milenial, vemos que Dios va a reinar, ¿verdad? Y que Él va a hacer llegar, ¿verdad?, su ley desde Sión, ¿verdad? De Sión saldrá la ley. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios nos va a regir con su ley, con sus mandamientos, ¿verdad? Y mire, hermano, que deberíamos llegar a un punto en nuestra vida en que hagamos de su ley nuestra delicia, ¿verdad? Qué triste sería cuando leamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y que nos traiga aburrimiento, ¿verdad? Que leamos Levítico, Éxodo, ¿verdad?, Deuteronomio, que leamos las cartas de Pablo, leamos, ¿verdad?, el Apocalipsis, o leamos algún pasaje, un profeta menor y que traiga aburrimiento en nuestras vidas. Sería triste, ¿verdad?, que porque está pasando lo contrario. Deberíamos de hacer o pedir al Señor, Señor, ayúdame a que tu ley, tu palabra sea mi delicia, ¿verdad? Porque tu ley es mi delicia. Que nos deleitemos, hermanos, que lleguemos a nuestras vidas, que podamos tener la ley de Dios como nuestra delicia. Y vemos aquí al salmista pidiendo a Dios por misericordia. Pero primero, hermanos, tenemos que deleitarnos en su ley, deleitarnos en sus mandamientos, ¿verdad? Yo creo que a veces leemos, ¿verdad?, la palabra de Dios y vemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y vemos lo que Dios nos pide y a veces tal vez sería como que decimos, wow, pues mira todo esto que tengo que hacer, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Y mira, pues hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y en vez de tener ánimo, tenemos desánimos, ¿verdad? Pero cuando leemos, imagínense leyendo, ¿verdad? Dios nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestro enemigo y que tengamos delicia en esto, hermanos. Sería tremendo, ¿verdad?, que tengamos delicia en lo que Dios dice en su ley, ¿verdad? Y de esta manera podamos decir, Señor, yo me deleito en tu ley y ahora te ruego que tú me des de tus misericordias. Qué tremendo, ¿verdad? Mira el versículo 78, el versículo siguiente, dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Ya hemos estudiado, hermanos, lo que dice Salmo 119 acerca de el soberbio, ¿verdad? Qué triste es que la Biblia nos describe el soberbio como alguien que rechaza la palabra de Dios, rechaza la ley de Dios, ¿verdad? Y nos dice que el soberbio es alguien que Dios resiste, ¿verdad? Y Dios ama a aquellos humildes, ¿verdad?, que de todo corazón abren, ¿verdad?, a su corazón, ¿verdad?, a la ley de Dios. Y dice aquí, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Aquellos que se burlan de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?, son soberbios, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero yo meditaré en tus mandamientos, ¿verdad? Una vez más vemos al salmista, ¿verdad?, una vez más, como en varios versículos, ¿verdad?, hablando acerca de aquellos soberbios que se burlan, que se jactan, ¿verdad?, de hablar mal o de calumniar o de mofarse de alguien que guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y por el contrario, ¿verdad?, él dice, yo me deleito más, yo me meto más, yo estudio más, yo me regocijo más. Entre más yo puedo ver esto, yo me medito más en tus mandamientos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces sí es difícil, ¿verdad?, el poder mirar y soportar las calumnias de la gente, ¿verdad?, que no ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y por el contrario, que sea nuestra medicina para amar más a Dios, ¿verdad? Muchas veces el cristiano general, ¿verdad?, se desanima al escuchar las críticas, las burlas, ¿verdad?
al escuchar las cosas, ¿verdad?, que se están diciendo, ¿verdad?, se desaniman, ¿verdad?, de los vecinos, la gente de la escuela, del trabajo, la gente que te rodea, ¿verdad?, el burlarse de tu vida, de tu forma de vivir, porque tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios, ¿verdad? Y a veces trae desánimo, pero mire, el salmista en varios pasajes nos dice que era un motor para él el mirar esto, ¿verdad?, y traía más ánimo, y él quería más aferrarse, ¿verdad?, a sus mandamientos, a la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad?, más profundamente, ¿verdad? Y que eso sucede, hermanos, que las burlas y las críticas de los soberbios, de la gente que no ama la palabra de Dios, nos haga meternos más a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a quitar también igualmente de nuestras vidas la soberbia que muchas veces tenemos, ¿verdad?, que hemos guardado y que no hemos dejado salir, ¿verdad?, que nos hace apartarnos de los mandamientos de Dios. Recuerda que la Biblia dice, como hemos estudiado ya antes, la soberbia nos aparta de la ley de Dios. Es lo que la Biblia dice en otros versículos del Salmo 119. Vamos a mirar el versículo siguiente, 78, dice así. 79. Mire que dice ahí. Dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Y mire el versículo número 80, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Dice, para que no sea yo avergonzado. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Una vez más, hermanos, el alejarse de Dios, el alejarse de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos trae vergüenza, ¿verdad? Y el salmista nos dice, permíteme, Dios, está orando y dice, Señor, permíteme tener integridad en guardar estos mandamientos que tú me has dado, en guardar la ley de Dios, ¿verdad?, para no ser avergonzado por el pecado, ¿verdad? Para no ser avergonzado por el pecado. Y hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Seamos íntegros en guardar la palabra de Dios. Seamos íntegros en guardar sus mandamientos, ¿verdad? Dios nos ha dado primeramente, ¿verdad?, desde un principio nos permite mirar 10 mandamientos, ¿verdad? Desde un principio. Y luego nos habla de más mandamientos. Y luego vemos el Nuevo Testamento y tiene más mandamientos, más abiertamente, más explícito. Pero tenemos la bendición, hermanos, de que tenemos la palabra completa, ¿verdad? Y tenemos el panorama abierto, la puerta abierta, y podemos entenderlo con facilidad ahora, con más facilidad, ¿verdad? Tenemos tantas herramientas hoy en día que nos pueden ayudar para que podamos entender, hermanos, ¿verdad? Podamos entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y podamos ver abiertamente lo que Dios, el plan de Dios y este camino del cual Salmo 119 nos habla, el camino de la ley de Jehová. Ese es un camino que Dios ha trazado desde el principio para aquel que quiera entrar, ¿verdad?, y ser parte, ¿verdad?, con Dios, ser pueblo de Dios, ¿verdad? Un camino que Dios no ha cerrado, no ha tapado, sino que Él ha abierto, ¿verdad? Él ha extendido desde Génesis hasta el día de hoy, para que podamos caminar en Él, donde muchos han caminado y han terminado y han sido fieles, ¿verdad? Hombres que han guardado la ley de Dios y han sido fieles. Podemos mirar a través de toda la historia, ¿verdad? Hombres que han recibido el mandamiento, lo han guardado, lo han atesorado y han muerto guardando la palabra de Dios. Y ahora Dios nos ha permitido por su misericordia, hermanos, entrar en este camino. Entrar en este camino. Recordamos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se le llamaba a los discípulos los del camino, ¿verdad? Aquellos del camino, a que estaban en este camino, ¿verdad?, el cual se les acusaba, ¿verdad?, que no estaban sometiéndose a Dios, ¿verdad?, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, queremos estar caminando correctamente en este camino. Y bueno, pidamos al Señor que Él nos ayude, hermanos, a poder caminar rectamente en este camino, ¿verdad? Este camino, como dice Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermanos, Dios nos permita mirar las maravillas de su ley. Dios nos permita mirar, hermanos, su palabra como algo hermoso y tratar de someternos a ella, de amarla, atesorarla, de entender sus mandamientos, ¿verdad? De poder, ¿verdad?, atesorar la verdad, la única verdad que hay, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y poder guardar nuestro corazón y poder hacerla de todo corazón. Recordamos que nos dice también este salmo que no es simplemente el hacer las cosas, cumplir el mandamiento de Dios, someternos a Dios como simplemente una lista de requisitos, ¿verdad?, que se nos piden, ¿verdad?, que tenemos que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro para que podamos agradar, y nos acostumbramos como un robot a tener una rutina de vida donde hacemos las cosas que tenemos que hacer,
pero donde hay un corazón, ¿verdad?, frío, un corazón de piedra que no ha hecho lo que debería de hacer. Y bueno, Dios quiere esto. Recuerde que Dios está trabajando, ¿verdad? Nos ha dado un nuevo pacto y está trabajando en este pacto a través de las generaciones de este pacto, ¿verdad? Para que podamos llegar, ¿verdad?, a este punto, al punto que Dios nos ha hablado en Jeremías 31, ¿verdad?, en el pacto en que podamos guardar su ley en nuestro corazón, hermanos. Dios nos ayude a ser hijos de Dios, que guardemos su ley en nuestro corazón y podamos llevarla a cabo y enseñarla, como dice Mateo capítulo 5, podamos enseñarla, ¿verdad?, para poder tener, ¿verdad?, las bendiciones de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y bueno, qué bendición, hermanos, esta sección de Yod, ¿verdad?, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, pero muy importante, ¿verdad?, que nos hace referencia a la mano de Dios. No cabe duda que a su palabra, hermano, podemos mirar la mano de Dios de misericordia, podemos mirar su juicio, ¿verdad?, que es justo, sus palabras que son rectas. Recordamos que la Biblia nos dice que Dios mismo escribió su ley con su dedo, ¿verdad? Y es algo que para que podamos entenderlo de esta manera, ¿verdad? Pero Dios mismo la trajo a nosotros, ¿verdad?, con mucho amor, ¿verdad? Con su mano poderosa, ¿verdad?, extendió, ¿verdad?, sus mandamientos de misericordia a nuestras vidas. Y podemos entender que es un acto de misericordia el poder tener mandamientos. Recordamos que Dios, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, y Él dice, ¿verdad?, ¿qué pueblo hay como este que tenga juicios justos, ¿verdad?, mandamientos rectos? No hay nadie, ¿verdad?, en la tierra más que el pueblo de Dios, que somos usted y yo, que tenemos, ¿verdad?, estos juicios justos y rectos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para que podamos vivir una vida piadosa, una vida buena en todos los aspectos, y para que podamos agradarle a Él y ser santos, porque Él es santo. Qué bendición, hermanos. Les animo a indagar en esta sección de Yod, ¿verdad?, y encontrar más principios de Dios en su palabra. Y bueno, la siguiente semana vamos a continuar, ¿verdad?, con la siguiente sección del Salmo 119, hermanos. Y bueno, gracias por el tiempo que nos han dado en este día, o como cada semana, para escuchar el programa La Verdad que te hace libre, ¿verdad? Hay muchas teologías, enseñanzas de hombres en este mundo, ¿verdad?, corriendo por las redes, corriendo por ahí impresas en los libros, ¿verdad?, que se proclaman como la verdad. Pero sabemos que solamente hay una verdad. El Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si usted es judío, usted puede tomar esto, sí, porque usted es creyente, ¿verdad? A los judíos que han creído en Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, si usted es alguien que ha venido a la verdad primeramente en cuanto a la salvación, ¿verdad?, ha creído en Jesucristo como su único Salvador, ha creído que su sangre puede limpiar su pecado, ha creído que Jesucristo resucitó a los muertos y ha venido en arrepentimiento y fe al Señor. Usted es pueblo de Dios, no importa si no es judío, usted es pueblo de Dios, ¿verdad? Y usted debe someterse a sus mandamientos porque es pueblo de Dios. Y ahora que usted ha creído en Él, ¿verdad?, la Biblia dice que usted podrá, si usted permanece en sus palabras, usted podrá conocer la verdad, y la verdad le hará libre. Le hará libre de muchas cosas, hermano. Le hará libre de la mentira, ¿verdad?, de la religión. Le hará libre de la falsa doctrina. Le hará libre de la teología de hombres, ¿verdad? Hoy en día hay mucha palabrería, mucha teología de hombres, ¿verdad? Le hará libre de eso, ¿verdad? Y le permitirá conocer la verdad. Le hará libre del pecado, le hará libre de la ignorancia, le hará libre, ¿verdad?, del temor. Le hará libre de muchas cosas, ¿verdad?, que están en contra de la voluntad de Dios, y, ¿verdad?, y le traerá esa vida plena en el Señor. Le animo, hermano, a que usted busque la verdad que le trae libertad. No tenga miedo, hermano, de indagar en las Escrituras, de encontrar, de buscar a Dios y decirle: Señor, enséñame tu verdad. Si usted tal vez nos escucha, ¿verdad?, y usted solamente tiene pocos días de ser salvo, tiene meses de ser salvo, y no conoce la verdad, su trasfondo, ¿verdad?, es de religión, ¿verdad? Venga a Él, abra su Biblia y indague en ella, estudie en ella, ¿verdad?, y conozca la verdad. Hemos escuchado demasiado, hermanos, de lee tu Biblia, 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 y hemos creado una cultura de leer la Biblia, y no sé, no que es malo. Pero ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, leemos 4 capítulos, 5, leemos 8, leemos 10, leemos 20 capítulos, ¿verdad? Y nos brincamos lo que no entendemos, ¿verdad? No hacemos caso a lo que
a lo que vemos ahí, no nos detenemos, ¿verdad? A lo que Dios nos llama, cuando deberíamos, en vez de leer solamente, deberíamos escudriñar, hermano, las Escrituras. Recuerda que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, ¿verdad? No hay un solo versículo, no hay una sola palabra que no sea, la Biblia dice, útil para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, ¿verdad? No es incorrecto indagar en las Escrituras, hermanos. Indaguen en ellas, pídele a Dios que le ayude y le dé sabiduría para entender lo que Dios ha dejado como un tesoro para usted y para mí, que es la palabra de Dios. Gracias, hermano, por su tiempo. Y bueno, estaremos leyendo sus saludos, hermano Gerardo, ¿verdad? Y gracias, hermanos, por todos sus saludos. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y una semana más, gracias a Dios que estamos bien y que ustedes están bien. Y bueno, esperamos en Dios, ¿verdad? La siguiente semana volver a conectarnos con ustedes y poder transmitir el programa La Verdad que te hace libre. Gracias, hermanos, por darnos de su día en este martes. Y bueno, esperamos que les vaya bien en este día, que el Señor les bendiga y les permita ver su camino, ver su voluntad. Gracias, hermanos. Le recordamos que la única verdad que le hace libre es la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.